Buenas tardes, maestro Luis Eduardo, ¿cómo Buenas está? tardes, señorita, ¿cómo le...? Bien, gracias. Quería arrancar la entrevista preguntándole sobre su vida antes de descubrir el taekwondo. Ya. Sí, muy interesante la pregunta. Yo tuve un papá que afortunadamente fue muy deportista y desde pequeñito nos enseñó, entonces estuvimos subiendo montañas, practiqué básquetbol, practiqué fútbol, practiqué béisbol, practiqué natación, practiqué atletismo, salto alto y demás durante toda esa vida. Alguna vez de curiosidad me dio, porque en ese tiempo estaba viniendo el karate, que vino antecitos del taekwondo, por un doctor Jaime Fernández que lo aprendió en Argentina. ¿En qué año fue esto? Eso fue por los años 67, más o menos 67, 68. Bueno, entonces llamó la atención porque había unas publicidades que karate, y aquí karate se conocía que era una afección a la piel. Entonces le había como unas manchitas y todo, eso era karate. Entonces, karate. Bueno, entonces tocó decir que no, que era un arte marcial y tal cuestión, y él fue abriendo camino ahí. A mí me llamó la atención. Bueno, entonces, el taekwondo no se conocía. Y cuando llegó con el profesor Lee, en el año 67, entonces el taekwondo era sencillamente el karate volador. Así se llamaba por la cantidad de salto y tal, el karate volador. Bueno, por ahí empezó la cuestión. Este señor llegó a la Universidad de América, donde mi hermana era estudiante y me vinculó ya y comencé el taekwondo. Pero anteriormente la vida fue muy deportiva, indudablemente. Perfecto. Entonces entiendo que el Master Lee, como acaba de mencionar, Sí. ¿ese fue su instructor inicial? Sí, ¿O sí. cómo El primer arrancó instructor todo? hasta que llegué a cinturón negro. ¿Y Entonces, qué lo llevó a fundar la Academia Pionera de Taekwondo y TF, que es esta, la colombiana? sí. Bueno, después de que salimos donde el profesor Lee, encontramos que, ¿qué más hay en taekwondo? Varios compañeros de la misma academia, entre ellos el maestro Iván Darío Valencia. Entonces le dio la idea de que como que el profesor Lee ya no tenía más tema, como que nosotros queríamos más y más, estábamos ávidos de qué más era taekwondo. Entonces, a maestro Iván Darío le dio la idea, oye, ¿por qué no montamos una academia? ¿Cómo así? Y todos éramos, él era segundo dan, los demás éramos primeros danes, pero muy compañeros. Bueno, entonces hicimos una gran amistad. Algún día, a él le dio la idea, vamos a mi casa y charlamos. Y fuimos a la casa de él y él nos dijo, ¿por qué no fundamos una academia nosotros? Y tal cuestión. La idea era, ¿y quién será nuestro profesor? ¿Quién nos va a seguir adelante? Y uno de los compañeros, Pedro Bejarano, un médico, él tenía, no sé si todavía, una hermana radicada en Washington. Entonces, ella hizo contactos de alguna manera con las personas de la Federación Internacional que tenía en ese momento su sede en Canadá. Bueno, entonces para allá veo los contactos, que no, que hay que tal cuestión y todo eso, y empezaron, como no había ni celular y cosas de esas, era por correo. Allá empezamos, entonces, que hay unos muchachos por allá en Colombia que es que no tienen instructor. ¿Cómo así? Sí, están aprendiendo ahí a lo que puedan, mirando libros, porque videos no había y tal cuestión y todo eso, y venía de la escuela del profesor Lee, que él fue en el ejército, fue subalterno del general Choi. Allá se conocieron y allá él le enseñó parte, porque el profesor Lee venía de unos Kwanes. Kwanes eran escuelas en diferentes regiones de Corea y todo eso. Y él venía de una escuela que era el Mudo Kwan. El general Choi ya había trascendido, ya había estado en Japón, ya había estado preso y luego liberado, ya vio el karate, aprendió este segundo dan de karate y luego dijo, vamos a fundar un arte marcial que sea superior al karate y se dedicó. Y fue cuando sacó el taekwondo. Bueno, entonces ya nosotros hicimos contacto con ellos, nos invitaron al primer campeonato mundial, que fue terrible, porque nosotros después de sacar peso debajo de la almohada, logramos reunir para los pasajes con crédito y todo eso. Llegamos al primer campeonato mundial. Entonces nos recibieron, dijeron, bueno, ¿ustedes de dónde vienen? De Colombia. ¿Y cuál es el instructor? Nos miramos entre todos. Pues no, nosotros tuvimos un instructor que fue el profesor Lee, pero después, pero ITF, nosotros no hemos tenido instructor, ¿sí? Hay un señor un coreano que alguna vez llegó a Bogotá, que era ITF,
Y nos enseñó algunas cosas y todo eso, nos hizo algunos contactos, pero pare de contar. Cuando llegamos allá, se formó un problema, porque todas las delegaciones de todos los países llegaban con su instructor coreano, menos nosotros. Tanto que pensaron, no, nosotros lo podemos recibir. ¿De dónde o cómo? ¿Qué? Es una interpretación. Hablaban con nosotros y decíamos, en esas condiciones nos va a tocar regresar, qué pena. Pero mire de dónde venimos, mire con el sacrificio que venimos. Pero ustedes si saben a ITF, pues pensamos que algo. Bueno, entonces se reunieron con el general Choi, que me está escuchando allá. Sí. Y dijo, después de un par de diálogos, un par de días, dijo, los vamos a recibir. Entonces les voy a entregar al mejor instructor del mundo, el maestro Park Jun-soo. Y fue nuestro tutor. Allá fue y nos aconsejó y nos llevó y nos trajo. Después estuvimos en Canadá con él pecando un mes, 8 horas diarias, pero algo impresionante. Y ahí comenzó la fiesta. Entonces ya en ese momento teníamos fundada la Academia de Pequeño entre amigos. ¿Sí? Okay. Entonces dijimos, bueno, con tal de que la mensualidad nos van a pagar el arriendo, todos tenemos dónde comer. En la casa de los papás, lógicamente, ¿no? Y ahí vino la idea de fundar la academia hasta la fecha. A mí un tema que me generó muchísima curiosidad era el tema que comentaste que en Canadá estuvieron entrenando directamente. Yo entendí que con el general Choi también estuvieron entrenando. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo fueron esos entrenamientos? Mira, fue una cuestión muy interesante, porque nosotros nos volvimos los favoritos, los consentidos de él sin conocernos. Unos extranjeros que vienen, que saben ITF, que nadie les ha enseñado. Entonces él cuando vio que más o menos sabíamos las figuras y el movimiento y tal cuestión, dijo, no, estos muchachos hay que tenerlos. Fuimos tan consentidos que eso, pocas personas lo hicieron. Él nos llevó a la casa de él. Allá conocí a su señora y su hijo. El hijo no estaba en ese momento ahí. Allá en la casa, en la sala atendió, y allá en la casa hizo estos cuadros. Tirado en el piso, cogió su tinta, estos cuadros, los hizo el de puño y letra, son originales. Son originales. Los hizo y nos los regaló. Después de eso, imagínate. Entonces, toda esa intimidad se tuvo con el Choi. Después nosotros ya regresamos y volvimos a Canadá otra vez y fuimos al campeonato en Estados Unidos y tal cuestión. Sí, le iba a preguntar sobre eso, el campeonato en Oklahoma también. Llegamos a ser campeones mundiales, increíblemente campeones mundiales. ¿Y cuánto tiempo llevaban practicando para llegar a ese, o sea, qué tanto pasó desde ese momento que fueron a competir la primera vez, sí, que no tenían instructor, a pasar a ser campeones del mundo? Eso fue más o menos un espacio de 1 año y medio. Uy. ¿Cómo era el horario? Nosotros, salvo Iván Darío, todos éramos estudiantes universitarios, todos. Vivíamos de papá y mamá, menos el que ya trabajaba. Bueno, entonces, ¿cuál era el hobby? Nuestra novia y todo lo que tú quieres, la academia. Nosotros íbamos por la mañana, entrenábamos en el Parque Nacional, hacíamos trote y todas cuestiones, bueno, íbamos a nuestro trabajo, nuestro estudio y tal cosa. A mediodía nos juntamos y practicamos 1 hora y media más. Corra para su trabajo, para su universidad, tal cuestión. Y luego por ahí tipo 6, 6 y media nos reunimos todos. Y dele, 9 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. Y todos los papás decían, ¿dónde está? ¿No está en la academia? Allá está muy bien. Y, curioso, Iván Darío, nuestro papá, entre comillas, tenía un Renault 4. Todos los 8 nos metíamos ahí y nos repartía cada uno en la casa. Eso era encima, todos apeñuscados, uno encima de otro, la cabeza por aquí para meter 8. Claro. Y ahí fue. Y en ese tiempo duramos entrenando, pero como salvajes. Entrenábamos y entrenábamos y entrenábamos. Cuando viajamos inclusive al primer campeonato mundial, ya nosotros teníamos esa disciplina. Nos fuimos desde Miami hasta Montreal en bus. Pasamos todo Estados Unidos en bus. Nos gastamos 3 días. ¿Listo? Claro. Y cuando llegaban, señores, ¿qué tal? Pues, entonces, tiempo de almorzar. Listo, rápido, rápido. Pum, pum, nos cuadramos y comenzamos a hacer movimientos. Almorzamos y listo. Por la noche llegamos a así. Y listo, todo eso nos dio. Trabajamos intensamente para llegar allá. Cuando llegamos al campeonato mundial, no conocíamos el reglamento. Sabíamos que eran 5 organizados de alguna manera y 1 de suplente. Todo lo hacíamos como máquinas.
pum, pum, donde uno respiraba todos los demás, donde uno movía el pie. No conocíamos que eso se hacían escalas, ni se hacían, ¿cómo llaman ahora? Secuencias. Entonces uno patea, el otro patea, el otro patea, y luego se reúnen. Nada de eso conocíamos, nosotros hicimos todo absolutamente al tiempo. El maestro Parkinson dijo, ustedes trabajan todos los movimientos al tiempo. Eso es más difícil que hacer las pausas que se hacían. Los demás hacían que una patada y otro, el otro paraba y luego seguían. Nosotros todo el tiempo, como maquinitas. Ya no más. Cabe resaltar, ¿no? Que retomando lo que dijiste de que habían sido como los consentidos del general Choi, cabe resaltar que son los principios básicos, o sea, la perseverancia que ustedes mantuvieron aún sin tener instructor, viviendo a punta de enciclopedias, porque no es lo mismo que ahora que no vio video en YouTube, puedo buscar más información. En ese momento era de verdad ustedes estaban buscando la información con las uñas. Con las uñas, sí. Perfecto. Máster, también tengo una pregunta sobre, de todos los cinturones negros que han pasado por esta academia, en estos momentos, ¿cuántos cinturones negros continúan vigentes? Mira, si quieres, comenzamos por los fundadores. Fuimos 8. Ajá. Había un costeño muy querido, Rafael. Se fue cuando terminó su carrera en la Universidad de América, él se fue para la costa, pues a trabajar en su carrera y tal cuestión. Empezó a hacer algo de taekwondo y desafortunadamente algo pasó en su vida, él tuvo como unas decepciones y tal cuestión y todo eso. Finalmente parece que un infarto y lo mató muy joven. Era el más joven de todos nosotros. Él murió allá. De los otros quedamos todos vivitos. El único que en este momento practica taekwondo igual soy yo. Ya los demás no, ya hace varios años pues terminaron su carrera y de ellos son 3 médicos, todos se casaron, tienen sus hijos y todas cuestiones. Entonces pues ya cada uno cogió por su camino. Tenemos un grupito de WhatsApp, ¿sí? Nos comunicamos muy bien, común y corriente, nos chanceamos todo lo que tú quieres, pero ya para la práctica todavía yo quedo acá. Nos reunimos hace un par de años para celebrar un cumpleaños, yo no me acuerdo alguna cosa así, y alguien me dijo, oye, ¿usted cómo hace para aguantar tanto? Y le dije yo, practicando taekwondo. Esto sirve para todo perfectamente. ¿Sí? Y listo. Bueno, después de ahí, por decir, la gran mayoría de los grados altos, y no todos, fueron alumnos de acá. Vale decir, como el maestro Gonzalo Camelo, como el maestro Marco Fidel Porras, como el maestro Ricardo Talero, o sea, todos los antiguos, Gabriel López y demás, todos fueron alumnos de la academia. Sí, algunos quedan todavía, como los que mencioné, y hay otros que no, pero indudablemente por la academia pasan muchas personas. ¿Sí? Algunos, como ellos pocos, lograron altos grados indudablemente, y muchos llegaron cinturón negro, primer dan, segundo dan y tal cosa. Y por cuestiones del tiempo y del trabajo y todo, ya no practicar, desafortunadamente no siguieron. Cabe notar, por ejemplo, personas como Freud, que él estuvo acá desde primera clase hasta que él se fue aquí y haciendo un cinturón negro y todo, es lo que yo comenté al rato. Un alumno destacado que siempre lo recuerda a uno, siempre pendiente y a gusto de entrenar. Y dada el gran orgullo de que se fue para Cali y todo lo que hizo. Hubo otro señor muy amable también, un arquitecto que está en Cúcuta actualmente, y él fundó el taekwondo allá, y actualmente en la Universidad Francisco de Paula Santander hay un encargado haciendo taekwondo. Ay, perfecto. Quería preguntarle, ya hemos hablado un poquito del pasado. Ajá. ¿Cómo ha visto la evolución del taekwondo en el país desde sus inicios hasta hoy? Sinceramente, desde los 67, 68. 68 hasta ahora. Sinceramente triste. Okay. Te digo por qué. 2 motivos principales. El taekwondo ITF, cuando nosotros evolucionamos y tal cuestión, se divulgó no como debería ser. Una persona nos dijo lo que íbamos a hacer y nunca le pusimos cuidado, que fue el maestro Iván Darío. Él dijo, miren, ya éramos la academia más grande, la más conocida, todo el mundo llegaba allá. Eso nos tocaba muchas veces decir, no hay cupo, venga dentro de 3 meses porque no hay cupo. Teníamos 100 y pico de alumnos y todas las posiciones en el espacio que teníamos y todo eso. Bueno, y él dijo, miren, en este momento es cuando estamos nosotros en la cúspide, debemos saber lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Irnos cada uno fundando una academia. Eso fue mortal, pero fue la realidad más grande que se hubiera hecho.
Mortal, ¿por qué? Porque nosotros éramos